¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas familias son capaces de prosperar, acumular recursos y ampliar su influencia con cada generación, mientras que otras parecen condenadas a empezar una y otra vez desde cero? La historia demuestra que esto no sucede por casualidad, tampoco es fruto de la suerte. Hay un patrón, un conjunto de principios que, durante 3 milenios, ha sido preservado por el pueblo judío. Estas enseñanzas no están escondidas en manuscritos secretos, sino claramente expuestas en uno de los textos más antiguos de la humanidad. El libro de Proverbios, capítulo 13, atribuido al rey Salomón, considerado uno de los hombres más sabios que jamás haya existido. En este punto exploraremos 2 versículos específicos que revelan la diferencia entre una existencia marcada por una escasez constante y una trayectoria de prosperidad duradera. Entendamos por qué el simple ahorro, como muchos lo practican, muchas veces fracasa y cómo la sabiduría ancestral de la gestión responsable puede transformar esta realidad. Pero primero quisiera proponer un gesto simbólico. Estamos construyendo una comunidad global de personas que buscan guía espiritual. Sería importante saber desde dónde nos siguen todos. Si puedes, comparte en los comentarios la ciudad y el país en el que te encuentras. Así podremos visualizar la extensión de esta red de fe unida en la búsqueda de la comprensión divina sin importar fronteras geográficas. Para descifrar el secreto de la riqueza, primero hay que comprender la naturaleza de la pobreza. No me refiero solo a la falta de recursos financieros, sino a la ausencia de una visión clara. El mundo contemporáneo nos enseña una idea peligrosa, que el dinero debe acumularse, consumirse y ahorrarse para el propio beneficio. El objetivo, según esta lógica, es ahorrar lo suficiente para dejar de trabajar y disfrutar de los placeres de la vida. Esta mentalidad consumista, sin embargo, conduce a un ciclo de estancamiento, tanto material como espiritual. La perspectiva bíblica, especialmente en las enseñanzas del Antiguo Testamento, presenta un enfoque radicalmente diferente. Para la tradición judía, la riqueza no se trata de posesión, sino de gestión. El Salmo 24, versículo 1, es claro: de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Esta declaración lo cambia todo. Si todo es de Dios, nada de lo que tenemos en nuestras manos verdaderamente nos pertenece. No somos propietarios, sino administradores. No somos propietarios, sino administradores. En la antigüedad, el administrador era un servidor de confianza, responsable de cuidar los bienes de su amo. Si desempeñaba bien su papel, los recursos crecían y era recompensado. Si actuaba con negligencia o ocultaba lo que se le había confiado por miedo, era rechazado. Los ahorros tradicionales fracasan porque ignoran una ley espiritual fundamental, el propósito. El profeta Ageo describió una situación que muchos reconocen hoy. En el capítulo 1, versículo 6 dice: siembras mucho, pero cosechas poco; comes, pero no te sacias; bebes, pero no te sacias; te vistes, pero nadie se abriga; y el que recibe salario para meter en una bolsa agujereada. ¿Alguna vez has sentido algo similar? Trabaja, ahorra, intenta progresar, pero surgen circunstancias imprevistas. Un gasto inesperado, un coche que se avería, una inflación que erosiona el poder adquisitivo. El dinero parece desaparecer como si hubiera una fuga. Ageo explica la razón. El pueblo había abandonado la casa de Dios para construir sus propias casas lujosas. Habían desconectado sus recursos del propósito divino. Cuando vemos el dinero simplemente como una red de seguridad para nuestra comodidad, operamos en un sistema cerrado. Pero cuando lo vemos como un instrumento confiado por Dios para transformar el mundo, abrimos las puertas a una provisión que trasciende la lógica humana. El gran predicador John Wesley entendió profundamente esta verdad. Para él, el dinero no era malo en sí mismo. La raíz del mal estaba en el amor excesivo por él. El dinero, en manos comprometidas con los valores espirituales, podría convertirse en alimento para los hambrientos, agua para los sedientos y refugio para los indefensos. El conflicto central es entre la búsqueda de seguridad y la práctica de una gestión responsable. El mundo dice: guárdalo para un día difícil. Salomón enseña: consigue construir un legado justo. Necesitamos desviar el foco de la pregunta ¿cuánto puedo ahorrar?, hasta cómo puedo gestionar mejor lo que Dios me ha confiado. Este es el fundamento de lo que podemos llamar el código de riqueza de Salomón. La conciencia de que estamos ante algo sagrado. Ya sean 10 reales o 10 millones, todo es capital divino. Cuando tratamos nuestras finanzas con este nivel de reverencia, dejamos de poner nuestros recursos en una bolsa con agujeros. Empezamos a arreglarlo. Alineamos nuestra vida financiera con el propósito celestial. Ese es el misterio de la gestión. No se trata de cuánto ganas, sino de cuán fiel eres con lo que tienes. Jesús refuerza esta idea en la parábola de los talentos. El que fue fiel en poco recibió autoridad sobre mucho. Quienes enterraron su talento por miedo lo perdieron todo. El pueblo judío ha comprendido esta dinámica desde hace milenios. Para ellos el dinero es como el agua: cuando fluye trae vida,
Cuando se estanca, se vuelve perjudicial. Estamos llamados a ser canales, no reservorios. Ríos, no pantanos. Llegamos ahora al primer pilar fundamental de la arquitectura financiera de Salomón, que se encuentra en Proverbios 13:22. El hombre bueno deja de herenciar a los hijos de sus hijos, pero las riquezas del pecador están reservadas para los justos. Analicemos este versículo cuidadosamente, ya que contiene el modelo para construir una dinastía. Primero, mire la definición de buen hombre. En el hebreo original, la palabra sugiere a alguien íntegro, de carácter competente y alineado con la voluntad divina. No mides tu grandeza por lo que consumes, sino por lo que dejas atrás, y observe la amplitud de su visión. No deja simplemente una herencia a sus hijos, algo común y esperado. El texto va más allá. Deja una herencia a los hijos de sus hijos. Esto significa pensar en 3 generaciones por delante. Cuando una persona empieza a considerar a sus nietos incluso antes de que nazcan, su proceso de toma de decisiones se transforma por completo. No es posible tomar decisiones financieras irresponsables o cortoplacistas si el objetivo es construir una base para quienes aún no han venido al mundo. No puedes arriesgar tu salario en apuestas si el objetivo es garantizar un futuro para tus descendientes. Esta perspectiva requiere sabiduría. Requiere el retraso de la gratificación inmediata. Un ejemplo trágico de este principio es el rey Ezequías. A pesar de sus muchas virtudes, no superó esta prueba en particular. En Isaías 39, el profeta le advierte: por haber mostrado los tesoros del templo a los babilonios, llegaría el día en que todo les sería quitado, y sus propios hijos serían llevados como eunucos al palacio del rey de Babilonia. La respuesta de Ezequías es sorprendente. En el versículo 8 dice: buena es la palabra de Jehová que has hablado. Y él dijo: ¿por qué habrá paz y seguridad en mis días? Ezequías estaba contento porque, en su propia vida, todo estaría bien. No le importaba el destino de sus hijos y nietos. Su visión se limitaba al tiempo mismo. Esta actitud contrasta marcadamente con el principio de Proverbios 13:22. Mientras que el buen hombre piensa en las generaciones futuras, Ezequías solo se preocupaba por su propia comodidad. La diferencia entre una vida de lucha constante y un legado de abundancia radica precisamente en esta capacidad de ver más allá de lo inmediato. Un administrador fiel. Su visión no se limitó al presente, sino que se extendió a las generaciones posteriores. Al priorizar el reino de Dios en sus finanzas, demostró que la verdadera riqueza no está en la acumulación, sino en la distribución estratégica. Su ejemplo ilustra cómo la generosidad, cuando se combina con la disciplina, no solo sostiene al donante, sino que multiplica los recursos disponibles para un propósito mayor. El enfoque de Latourno también destaca la importancia de los sistemas que perpetúan el legado. No solo donó recursos, sino que invirtió en estructuras que garantizaran la continuidad. Esto incluyó la creación de fundaciones, el apoyo a instituciones educativas y la formación de líderes que pudieran continuar su trabajo. Esta mentalidad refleja el principio de que la riqueza, cuando se gestiona sabiamente, trasciende al individuo y se convierte en un instrumento de transformación colectiva. Sin embargo, aplicar estos principios requiere discernimiento. No toda forma de acumulación gradual es sinónimo de sabiduría. La clave es la intencionalidad. El trabajo duro por sí solo no garantiza un legado duradero si no se dirige hacia un propósito mayor. Parábola de los talentos, en Mateo 25, refuerza esta idea. Los servidores que multiplicaron sus recursos no lo hicieron por casualidad, sino mediante una visión clara y una acción disciplinada. Quien enterró su talento actuó por miedo, y el resultado fue la pérdida de lo que le había sido confiado. La misma lógica se aplica a la planificación financiera moderna. Herramientas como las inversiones a largo plazo, los seguros y los fondos de previsión pueden ser útiles, pero solo si se alinean con un propósito. De lo contrario, se convierten en meros mecanismos de autoconservación sin impacto real. La diferencia entre una cartera exitosa y un legado es la capacidad de conectar recursos con algo más grande que el individuo. Otro aspecto relevante es la resistencia a las presiones culturales. La sociedad contemporánea valora la inmediatez, la ostentación y el consumo desenfrenado. En este contexto, la práctica de la frugalidad y el ahorro puede considerarse obsoleta o incluso una señal de fracaso. Sin embargo, la historia muestra que quienes resisten estas presiones y se mantienen enfocados en el largo plazo son quienes construyen bases sólidas. La disciplina financiera no es una restricción, sino una liberación. Permite al individuo tomar decisiones de forma autónoma en lugar de ser rehén de las circunstancias. La educación financiera también juega un papel fundamental. Enseñar a los niños a manejar el dinero desde una edad temprana es una forma de prepararlos para gestionarnos solo los recursos, sino también las responsabilidades. Esto incluye lecciones sobre trabajo, ahorro, inversión y generosidad. Cuando estas habilidades se transmiten de generación en generación,
el legado se fortalece. No se trata sólo de dejar un legado material, sino de dotar a las próximas generaciones de las herramientas necesarias para multiplicarlo. Finalmente, es fundamental reconocer que el legado no se limita a tal aspecto financiero. La herencia más valiosa suele ser intangible. Valores, fe, carácter y relaciones. Un padre que prioriza el tiempo con sus hijos, incluso si eso significa renunciar a oportunidades de ganancia inmediata, está invirtiendo en algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Asimismo, un líder que cultiva la integridad en sus decisiones da un ejemplo que inspira a otros a hacer lo mismo. La combinación de estos elementos, visión a largo plazo, disciplina, propósito y educación forma la base de lo que se puede llamar el Código de Salomón aplicado en la actualidad. Esta no es una fórmula mágica, sino un conjunto de principios probados en el tiempo. Quienes los adoptan no solo prosperan materialmente, sino que también contribuyen a un círculo virtuoso de bendiciones que se extiende mucho más allá de sus propias vidas. Un inventor y un trabajador. Su legado no se limita a recursos económicos, sino que incluye instituciones educativas, iniciativas misioneras y un testimonio que sigue siendo referencia hasta el día de hoy. Hudson Taylor, el renombrado misionero en China, siguió una perspectiva similar sobre la fe. Declaró: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá de los suministros de Dios. Esta es la esencia del principio. Cuando un plan financiero se basa en cimientos divinos de integridad, dedicación, visión generacional y generosidad, no habrá escasez de provisiones. La sabiduría bíblica también aborda la cuestión de la diversificación. En Eclesiastes 11:2, Salomón aconseja: repartid entre 7 y hasta 8, porque no sabéis qué mal vendrá sobre la tierra. Este pasaje apoya la estrategia de no concentrar todos los recursos en una sola inversión. El administrador prudente distribuye sus esfuerzos y aplicaciones, sembrando semillas en diferentes campos. Considere el impacto de comenzar hoy. Imagínese la decisión de no consumir su propio capital, reservando, aunque sea en pequeñas cantidades, una parte para las generaciones futuras. Imagínate dedicar tu trabajo a un propósito mayor, reconociéndote como gestor de los recursos que te han confiado. Algunos pueden argumentar: estoy endeudado, estoy en problemas. Sin embargo, la historia de la viuda con una vasija de aceite en los días de Eliseo demuestra que Dios puede multiplicarse un poco cuando hay voluntad de actuar. El principio de acumulación gradual, pagar la deuda poco a poco, ahorrar poco a poco, muestra que la dirección importa más que la velocidad. John Wesley estableció una regla simple para el uso del dinero: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. El orden de esto levante. No se puede donar sin antes tener, ni ahorrar sin antes producir. El llamado es a ser productivos, prudentes y generosos. Esta tríada forma la base de la riqueza alineada con los valores cristianos. El recorrido trazado va desde los palacios de Salomón hasta las salas de reuniones de los empresarios contemporáneos. Quedó claro que la riqueza no es un pecado, sino una responsabilidad. Se aprendió que el sabio piensa en las generaciones futuras, mientras que el necio vive solo para el momento presente. Se ha descubierto que los bienes acumulados por la vanidad se disipan, pero los adquiridos por el trabajo se multiplican. Este es el camino de la sabiduría, el código de prosperidad legado por Salomón. Si estas reflexiones despiertan el deseo de gestionar mejor los recursos confiados, hay una invitación a integrarnos de forma permanente en esta comunidad. Aquí se construye un depósito de conocimientos. Simplemente haga clic en el botón de registro. Más que seguir un canal, se trata de señalar la intención de caminar en sabiduría. Juntos, semana tras semana, exploraremos los principios bíblicos sobre las finanzas y el propósito. Ahora se invita a la oración. Independientemente del lugar, sala de estar, automóvil u oficina, es hora de dirigir la atención del pasajero hacia lo eterno. Que las finanzas se presenten ante el trono de la gracia. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, reconocemos que la tierra y todo lo que hay en ella te pertenece. Venimos ante ti hoy confesando que a menudo seguimos los patrones del mundo, buscando dinero para comodidad personal en lugar de para tu reino. Te pedimos perdón. Señor, concédenos el corazón de mayordomo, rompe el espíritu de consumismo en nuestras vidas. Danos la visión del hombre justo que ve las generaciones aún por nacer. Concédenos la disciplina para acumular a través del trabajo, rechazad hazte rico rápidamente y edifica sobre la roca de tu palabra. Padre, te pedimos que el espíritu de sabiduría que reposa en Salomón también repose sobre nosotros. Abre nuestros ojos a las oportunidades, bendice el trabajo de nuestras manos, que dará fruto a su debido tiempo. Declaramos que la pobreza, la escasez y la mala gestión no tendrán lugar en nuestro linaje. Que el Señor os bendiga y os guarde. Que Él les conceda el poder de generar riquezas para que su pacto sea establecido. Id en paz y sed sabios constructores.